versículo 16, capítulo 16, versículo 19. Libro Evangelio de San Mateo 16, 19. Por favor, bueno, voy a ir con la palabra. Es que me pidieron el favor de presentar. ¿Cómo se llama la nena? Elena. Yo no sé, esposa, ¿la presentamos de una vez? ¿Quieren que la presentemos a la iglesia? ¿Antes de la Santa Cena? ¿Después de la Santa Cena? Después de la Santa Cena. Esperamos el momento, consagramos la Santa Cena, ya ministramos la ofrenda, entonces al final cerramos con broche de oro, presentando a Elenita. ¿Cuánto tiene Elenita? 2 meses, padre. Cuando veo un bebé llegar a la iglesia, decimos, la iglesia está creciendo. Amén, un aplauso para Elenita. Al final vamos a hacer nuestra ceremonia, así que regálenos un par de minutos nomás para poderlo presentar. Amén. Por lo mismo, nuestros niños pueden ir a la iglesia infantil. Chicos, por favor. Y yo le voy a pedir el favor gigante y enorme a la iglesia obediente y hermosa, que tiene una cara de reyes y de sacerdotes, que por favor me ocupen estas primeras bancas. Por favor, ayúdenme los que están atrás. Venga mi Soniecita, por favor, porque la obediencia retardada es desobediencia. Venga mi Sonia, venga Camilita, por favor. Háganse aquí adelante, por favor, los que puedan ayudarme. Venga Miguelón, ayúdeme aquí estas primeras filas. Nuestros niños dejan vacantes sus sillitas, entonces vamos a ocuparlas. Esto por cuestiones de orden multimedia. Muchas gracias, Dios les bendiga. ¿No fue el campeón a suyo? Dios mío, a él le gusta recibir aquí. Muy bien, aleluya. ¿Ya estamos todos los niños? La señorita Bermúdez, ¿no vas a ir a iglesia infantil, hijita? Vamos, Sarita. Está en el coro del colegio. Estamos haciendo un coro en el colegio hermoso. Oiga, me contaron un testimonio del coro del colegio. Creo que lo puedo contar, ¿verdad? Imagínate que estamos haciendo un coro. De hecho, Sarita Bermúdez, que es del colegio del Liceo ACMA, igual que Emanuelito, ¿verdad? Ellos son del Liceo ACMA, del colegio que el Señor nos dio en concesión para administrar. Y estamos haciendo un coro. En el coro creo que hay 23 niños, entre niños y niñas, unas voces hermosas. Y estamos haciendo un coro y vamos a hacer el estreno del coro el día de las graduaciones y la clausura de fin de año, que no va a ser aquí, sino en el salón del Congreso de la República. La senadora Lorena nos hizo el trámite y podemos hacer allí en el Congreso de la República. Vamos a hacer los grados del colegio. Espectacular. Y allí vamos a hacer el lanzamiento, pero resulta quién fue. Ok, la hija del pastor Héctor. Tenemos varios hijos de los pastores estudiando, de la localidad, estudiando con nosotros en el Liceo AG. Entonces resulta y acontece que el coro lo grabamos siempre. Yo siempre, cuando ensayo, o sea, con los adultos, con los niños, grabamos el ensayo y estamos cantando Amazing Grace, que es Asombrosa Gracia, pero la estamos cantando en español. Y fíjate que la grabamos y nos cuenta el pastor Héctor que tenían un familiar enfermo en casa, no en Colombia, creo, tengo entendido que está fuera del país, esta persona que está enferma de gravedad, tenía una enfermedad grave, y le pasaron la grabación del coro de los niños del colegio, Amazing Grace, Asombrosa Gracia, y nos contaron un testimonio impresionante que la persona fue sanada a través del audio del coro de los niños. Esto es algo tremendo y hermoso y nos motiva a seguir adelante. De verdad que es hermoso. Entonces estoy convencido que de verdad lo que pasa en el mundo espiritual. Mira otro testimonio rápido. Ayer estuvieron cerca de unos 40, 50 pastores aquí en el proyecto Samaritan Purse, y se escogió la iglesia para este proyecto. Entonces estamos cerca de unos 40, 50 pastores de la localidad y líderes de la localidad en la mañana. Y un pastor me dijo: yo pasé el día viernes. Usted sabe que el viernes era esa fiesta pagana que el mundo celebra. Nosotros estuvimos aquí en vigilia hasta las 11 de la noche. Esto fue espectacular. Y él me dijo: yo pasé y vi que estabas en velada, ustedes estaban abiertos, no sé, pasaría tipo 10 de la noche. Y él me dijo, un pastor me dijo algo, me dijo: pastor, yo pasé frente a su iglesia por ahí a las 10 de la noche en el 31 de octubre. Y él dijo: la celebración de disfraces por aquí, celebración allá, la gente disfrazada por un lado, por otro. Pero cuando pasé por esta cuadra, no había el más mínimo asomo de fiesta pagana, ni un solo disfraz, ni una sola persona haciendo fiesta. Eran los únicos ustedes que estaban en su reunión. Y él me dijo algo:
por lo que estaba sucediendo en la iglesia, Dios limpió la cuadra. Estaba absolutamente sola, despejada, sin pleitos, sin licor, sin nada. Eso hace Dios cuando la iglesia se reúne a adorar y a glorificar el nombre. ¿Alguien está conmigo esta mañana para desatar el poder de Dios? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, la autoridad de los hijos de Dios. Y le cuento estos testimonios porque tiene que ver con lo que le voy a predicar. Así que diga conmigo, la iglesia, la autoridad de los hijos de Dios. Puedes levantar tu mano derecha o la mano con la que más duro pegas y decir: Señor, háblame porque te escucho. Amén. San Mateo 16, versículo 19 dice la palabra del Señor. Yo la leo muchísimo, yo creo que muchos se la saben ya, pero quiero que la lea a continuación conmigo. San Mateo 16, 19 dice la escritura: y a ti, ¿a quién? A la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Jesús te dice: a ti, iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra se ata en el cielo, pero todo lo que desates en la tierra se desata en el cielo. Amén. Pero esta misma versión, vamos a leer una versión que es Nueva Traducción Viviente. Cuando usted vea las siglas NTV, se va a referir a la Nueva Traducción Viviente. Y esta Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente del versículo 16 de Mateo 16. Dice: a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, pero todo lo que permitas, diga conmigo, todo lo que yo permita en la tierra se permite en el cielo. Lo que te quiero hablar con esto es que el poder de los hijos de Dios está en el poder de la palabra, y más adelante le voy a explicar algo tremendo que explicamos en el primer servicio. Y es que tú tienes la facultad de atar, tú tienes la facultad de desatar, pero sucedió que la Biblia nos habla que cuando no usamos bien la palabra, no hace mucho lo prediqué, por allá hacia junio, prediqué lo que era la palabra de precisión, que el apóstol Pablo nos enseñaba, decía: usa la palabra. Dígale al que está a su lado: usen la palabra. La palabra, ¿cuánto leemos aquí la palabra de Dios? Entonces úsala para tu vida diaria. Eso no es solo que tú abras un libro y lo tengas como un libro más de literatura en tu casa. Lo que está escrito en la Biblia es para que lo uses, es para que lo profetices, es para que lo confieses. Y todo lo que ahí está escrito, sanidades, milagros, prodigios, señales, resurrecciones, cuando tú lo hablas y lo profetizas, será una realidad en tu vida. Alguien que diga amén. Pero cuando Jesús le enseña esto a la iglesia, le dice: yo a ti te doy autoridad para que aprendas a atar y a desatar. Pero voy a explicar algo más profundo en esta mañana. En el Evangelio de San Lucas, versículo 9, capítulo 9, versículos 37 al 43, la palabra del Señor dice lo siguiente. Te va a salir en pantalla el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 37 al 43. Léalo conmigo. Tal vez voy a leer otra versión, ¿verdad, Mauro? Esta tal vez es la Nueva Traducción Viviente. Allí va a estar en Reina Valera, ¿ok? Lucas 9, 37 al 43, léalo en esa versión. Dice lo siguiente: al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro. Están hablando de quién, de Jesús y sus discípulos. Con fuerte voz un hombre se acerca a Jesús en medio de la multitud y le dijo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Es el único hijo que tengo. Sucede que cuando un espíritu se apodera de él, de repente le sacude con violencia y lo hace gritar y echar espuma por la boca. Cuando lo atormenta, a duras penas lo deja tranquilo. Yo le pedí a tus discípulos que le expulsara al espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo entonces: hay gente incrédula y perversa. Como dice el 41 esta versión, respondiendo Jesús dijo: generación incrédula y perversa. ¿Cómo dijo Jesús? Estaba molesto Jesús por algo, bastante molesto. Y era porque sus discípulos no estaban aplicando, ellos no estaban usando bien la palabra de fe. Y dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces dice la palabra: tráeme aquí a tu hijo. El hombre trajo a su hijo, que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y mientras el muchacho se acercaba a Jesús, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús,
reprendió, diga conmigo, reprendió, dígalo de nuevo, reprendió al espíritu impuro, y sanó al muchacho y se lo entregó a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén y amén. Déjenme explicarle algo. Jesús estaba orando, Jesús estaba en una transfiguración acá, y de repente dice la palabra que él le dice a sus discípulos: yo voy a ir a orar, pero ustedes quédense aquí porque la multitud va a venir a buscarnos. Si ellos le piden oración, oren por los enfermos, oren por los endemoniados, y ellos serán libres. Los discípulos se quedaron en ese momento abajo del monte. Jesús sube al monte a orar. Dice la palabra de Dios que se encontró en la transfiguración con Elías y Moisés. Eso es algo, una connotación espiritual, donde vemos que Moisés sí conoció la tierra prometida. Ahí estaba Moisés en espíritu, pero ahí estaba. Y entonces Jesús estaba en su momento de relación con Dios. Entonces, en ese momento, cuando Jesús sube al monte a orar, los discípulos estaban en tierra allí, y se acercó la multitud, y se acerca un hombre y le dice a los discípulos: yo sé que ustedes son los que caminan con Jesús. Les traigo a mi hijo para que me lo liberen, porque tiene un espíritu inmundo que no lo deja tranquilo. Entonces los discípulos de Jesús, ojo, eran los discípulos de Jesús, y ellos comenzaron a decir: ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Él es el que tiene la autoridad, pero yo he visto que Jesús les habla a los demonios y salen. Y seguramente ellos comenzaron a hacer todos los métodos posibles: traiga aceite, traiga agüita bendita, haga algo, pero salvemos a este muchacho. Y Jesús, mientras estaba orando en el monte a través del espíritu de fe, los discípulos estaban encartados con un muchacho endemoniado. Y decía: yo cómo libero a esto. No, hágalo usted, Pedro. No, hágale usted, Juan. Tomás, usted no tiene fe. Peor, ¿qué hacemos aquí? Y el demonio no quiso salir de la vida del joven. Cuando desciende Jesús de orar, se encuentra con una escena caótica. Ve a sus discípulos asustados, ve a sus discípulos atormentados porque no habían podido sacar el demonio del joven. Entonces Jesús dice lo siguiente: se acerca al hombre, el papá de este joven, le dice: maestro, le puse mi hijo a tus discípulos que sacaran el demonio, pero no pudieron. Y Jesús dice lo siguiente en el versículo 41, que dice el Señor, versículo 41, que él les dijo: entonces Jesús dijo: hay gente incrédula y perversa. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Pero ese ay es: ay, Dios mío, gente incrédula. Les encomendé que hicieran milagros, les encomendé que hicieran liberaciones. ¿Qué pasó? No, Señor, es que el demonio era muy fuerte y comenzó a revolcarse y a sacar babasa por su boca y nos dio miedo, y entonces no pudimos, Señor. Y él dijo: generación perversa. Es decir, Jesús le llama perverso a todo aquel que, conociendo el poder de la palabra, no la use bien. Que conociendo los principios bíblicos, que conociendo las palabras de fe, que teniendo un Dios poderoso que te puede sanar, que te puede libertar, que te puede sacar demonios, que te puede hacer libre de tu opresión, de ese deseo de suicidio, y tú no usas la palabra, Dios va a decir: es como una generación perversa, que conociendo la palabra no la usa bien. El apóstol Pablo escribe en algunas de sus cartas y dice: usen bien o con precisión la palabra de fe. Y entonces Jesús se molestó y dijo: miren, les enseño cómo es esto. Y el demonio, solo con ver la presencia de Jesús, salió del cuerpo del hombre y el muchacho fue libre. Porque Jesús sabía para qué era la oración, Jesús sabía para qué era el ayuno, Jesús sabía para qué era venir a la iglesia y congregarse. Él sí sabía, porque él sabía que cada vez que tenía encuentros gloriosos con Dios, poder del cielo venía sobre él. Alguien que diga amén. Pero entonces Jesús se molesta de tal manera que dice: generación perversa, ¿hasta cuándo? Cuando dice que hasta cuándo tendré que estar con ustedes soportándolos. Lo que te quiero decir con esto es que Jesús no solo estaba molesto con sus discípulos. Jesús dijo: aquí hay que hacer algo. Estos muchachos son los que van a heredar el reino de los cielos. Estos discípulos son los que van a tener el poder cuando yo me vaya del Espíritu Santo. Entonces toca acelerar el tiempo. Diga conmigo: aceleración de los tiempos. Dígalo bien fuerte: aceleración de los tiempos.
¿Y qué es la aceleración de los tiempos? La impartición del poder de Dios. Jesús dijo: hay que hacer algo urgente. Ya no puede ser una iglesia que se reúna, que llene auditorios, que llene lugares y no pase nada. La palabra de Dios tiene que ser bien usada. Digan conmigo, pero con voz de profetas: la palabra de Dios tiene que ser bien usada. Porque a veces cuando viene esa migraña, entonces inmediatamente corres al brujo, al hechicero. ¿Por qué le pagas a una bruja para que te adivine el futuro? Y a esa sí no le da pesar darle la plata para consultarle, pero sí le da pesar traer una ofrenda a la iglesia. ¿Sabes? Esa generación, la que Jesús dice, generación perversa, usen bien la palabra. Quiero que le pegues un codazo santo al que está a tu lado y le digas: usa bien la palabra de Dios. Alguien que diga amén. Pero lo que Jesús nos estaba enseñando, hermanos, y quiero avanzar rápidamente con la palabra, es que muchas veces nosotros hemos aprendido a reprender los espíritus, pero no atarlos. Hay una diferencia entre reprender y atar. Diga conmigo: reprender y atar. En muchas ocasiones, cuando Jesús le traían los endemoniados, reprendía al demonio. En el caso del joven le dice que Jesús reprendió. ¿Qué es la palabra reprender? La palabra reprender es corregir, amonestar a alguien vituperado o desaprobado lo que se ha dicho o lo que se ha hecho. Del hebreo yakak, la palabra reprender es decir, comprobar, convencer, juzgar, amonestar, exhortar, reconvenir o redarguir. La palabra reprender es cuando tú amonestas a alguien, pero esa persona te asegura que va a volver a causar problemas. Cuando tú reprendes a Satanás, un espíritu de enfermedad, un espíritu de suicidio, un espíritu de un pecado que no has podido liberar de tu cuerpo, que no has podido liberar de tu mente, que no has podido liberar de tu vista, cuando tú lo reprendes, el diablo huirá. Pero hay algo dentro del diseño de Satanás, y es que aunque él huya en el nombre de Jesús, nada te garantiza que él no va a volver a atacarte. Cuando tú reprendes un espíritu inmundo, él sale, pero él vuelve. ¿Me está entendiendo la iglesia esta mañana? Pero Jesús nos está enseñando que cuando nos entregara las llaves del reino, es decir, la autoridad del reino de los cielos sobre la tierra, dijo: no reprendan, no les doy autoridad solo para reprender, sino les voy a dar autoridad para que aten. Diga conmigo: atar. ¿Qué diferencia hay entre reprender y atar? Reprender es que exhortar, amonestar, redarguir, pero atar quiere decir lo siguiente: es unir, juntar, sujetar con ligaduras o nudos. También atar es impedir, quitar el movimiento. En las escrituras se utiliza el término en el sentido literal, refiriéndose a amarrar, es decir, detener. También atar significa disminuir su campo de acción. Es ahí donde le pongo límites al accionar del enemigo. Entonces yo traigo un mensaje de parte de Dios, y es que hoy estamos escuchando la palabra. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué vienes si damos aquí una palabra de parte de Dios? Porque estás oyendo la palabra, pero la segunda parte de esto no es solo que escuches la palabra, sino que la uses. Pensé que iba a decir amén. Cuando yo uso bien la palabra, los demonios huyen. Cuando yo uso bien la palabra, los enfermos son sanados. Cuando yo uso bien la palabra, los que están atados, deprimidos, con deseos de suicidio, con deseos de romper con su hogar, con deseos de quebrantar su vida, la palabra tiene el poder de restaurar lo que el diablo atacó y lo que el diablo dañó. Estamos aquí. Pero la gran diferencia, hermanos, entre reprender y atar es que nos acostumbramos a reprender para no soltar lo que nos ha venido aquejando en la vida. De repente viene un dolor de cabeza extremo y tú lo reprendes, el dolor de cabeza se va. Yo lo he dicho aquí muchas veces y lo digo con mucho temor y temblor, y es que el Señor nos ha dado don de sanidad. Hemos orado por gente con cáncer, con gentes con patologías muy difíciles, y han sido sanados. Pero esas personas no volvieron a la iglesia. Esas personas se alejaron de Dios. Esas personas las ves en fiesta, bebiendo, tomando, bailando para el mundo, y el cáncer volvió. ¿Por qué? Porque reprendimos un espíritu de enfermedad,
pero no ataron el espíritu de muerte. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Por eso es que hay para gente cosas muy difíciles de soltar, que tú dices, ¿por qué esa persona no sale de su condición? ¿Por qué esa persona no suelta ese pecado? Porque esa persona no suelta a aquella persona que le está haciendo daño, aquella amistad que no le conviene. ¿Por qué? Porque tú reprendes, tú dices, no, voy a cambiar, yo creo que Dios cambie mi vida, pero no estás usando la palabra para atar los espíritus que atormentan al ser humano. Alguien que diga amén. Estamos aquí, iglesia. Ahora déjeme ir terminando diciendo lo siguiente. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21:3. El apóstol Juan vio la siguiente visión. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3. Usted lo puede leer conmigo. Y dice el apóstol Juan, léalo conmigo, iglesia. Y vi un ángel que descendía del cielo, ¿con qué? Con las llaves del abismo y una gran cadena en su mano. Este ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás. Cuando usted vea que se habla del dragón, la serpiente antigua, diablo Satanás, es el mismo ser, es Lucifer, cuando fue expulsado del cielo por rebelarse en contra de Dios. ¿Y qué pasó? Léalo conmigo. Y lo ató por 1000 años. ¿Qué hizo el ángel con Satanás? No lo reprendió, lo ató, lo amarró con la cadena. Él dice que traía en su mano cadena, y lo que hizo con este gran espíritu, que es el diablo, que es la autoridad máxima del infierno, la ató, la disminuyó, no dejó que siguiera suelta, sino que la amarró. Dice que la amarró por 1000 años. Esto es lo que va a pasar cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, va a coger a Satanás y lo va a atar. ¿Estamos aquí, iglesia? Y cuando lo ató, lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un tiempo más, para que Jesús y la iglesia le puedan dar muerte para siempre al maligno, a Satanás. En este momento tú dices, pastor, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo que Satanás anda suelto. Satanás todavía no ha sido atado. En el mundo Satanás sigue operando. Pero escúchame bien, el único que tiene, o la única entidad en la tierra que tiene autoridad, no solo para reprender a Satanás, sino para atarlo, es la iglesia. Wow. Usted es el único que hoy, antes de la venida de Cristo, tiene la autoridad para atar espíritus inmundos. Para que si usted está enfermo y usted reprende en el nombre de Jesús, ese espíritu de cáncer no vuelva nunca más a su casa ni a sus generaciones. Ese espíritu que le trajo la diabetes, ese espíritu de comer empanada con gaseosa, no vuelva más allí. Todo lo que lo afecta a usted, usted tiene el poder. Diga conmigo, tengo el poder. Diga conmigo, tengo el poder. Por esta nave, digan conmigo, tengo el poder de atar y desatar. La pregunta es, ¿el poder de la palabra de Dios que tú tienes en tu vida y en tu boca, la estás usando para atar o para desatar? Cuando usted escucha noticias y usted nombra la palabra crisis, ay, esto está tan difícil, esto está terrible, entonces usted está atando que aunque las naciones están en oscuridad, sobre usted en medio de la crisis puede venir grandes momentos de prosperidad y de bendición, porque todo se determina por el poder de la palabra. ¿Alguien me lo está entendiendo esta mañana? Así que dígale a alguien que tiene cerca, dígale, usa bien la palabra de Dios y Dios te aprobará para grandes bendiciones. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Déjeme terminar con esto. Cuando vio el ángel que estaba atando, Jesús lo que va a hacer cuando venga, no va a reprender más al demonio. No sé si entendemos esto teológicamente, Mauro, pero mientras Jesús caminó en la tierra, Mauro, Jesús reprendió a los espíritus. Pero cuando Él venga, ya no como siervo ni como cordero, sino como rey, Él no va a venir a reprender al diablo ni a reprender las naciones, va a venir a juzgarlas, va a venir a atar. No sé si alguien me está entendiendo.
Entonces, pastor, es que no salgo de esa condición, yo no salgo de esa crisis, yo no salgo de estar endeudado, yo no salgo de estar enfermo, yo no salgo de ese pecado. Es porque no has usado bien la palabra. Es porque tú tienes que comenzar a usar la palabra no solo para reprender. Eso es como la pareja de novios que dice: tomémonos un tiempo. No, a usted no le ha pasado. Usted sí se tuvo su noviazgo, se casó bajo la voluntad de Dios, aleluya. Démonos un tiempo. Y después del tiempo, todo lo que no hicieron vuelve, se desatrasan en una noche. Bueno, eso pasa en el mundo espiritual. Cuando usted reprende al diablo, el diablo dice: hace como un mes que no ataco a ese hermano, a esa hermana, voy a ir y me voy a poner al día. ¿Me entiendes? Pero si tú lo atas, si tú dices: ordeno al espíritu de la enfermedad, a ese espíritu de ruina, de miseria, ese espíritu de depresión, de deseos de suicidio, si tú lo atas, el diablo, aunque quiera ir, no puede, porque atar es amarrar, dejar sujetado en un punto donde no pueda moverse. Alguien que diga amén y está entendiendo la palabra. Hermanos, el gran problema de la delincuencia hoy en día en nuestras naciones, ¿sabes cuál es? Que hoy la policía corretea, entendemos el término corretear, persigue a los ladrones, los capturan, los llevan ante un juez, a la ley, pero los dejan sueltos en 3 meses. ¿Por qué? Porque le hicieron una represión social. Vaya a la cárcel, estés un ratito, pero vuelva y salga y haga sus fechorías. Así nunca vamos a acabar con la delincuencia. ¿Me entiendes? Bueno, en el mundo espiritual pasa lo mismo. Cuando tú permites que el diablo te ataque, tú dices: lo reprendo en el nombre de Jesús. Vienes a la iglesia: pastor, ore por mí, pastora, ore por mí. Una consejería, una liberación, una imposición de manos. Ayúdeme, pastor, estoy en un momento difícil, oramos. Pero si tú no tomas la determinación de atar todo aquello que está destruyendo tu vida, el diablo volverá. Dice la palabra que el diablo anda como león. Él va a volver. Y una de las razones, escúcheme bien esta iglesia, por la cual Jesús no ató a Satanás cuando vino a la tierra, sino que lo reprendió, es porque el que le entregó la autoridad para atar al mundo del infierno es de la iglesia. Por eso Él nos entregó el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y tendrás poder para atar y disminuir el campo de acción de Satanás. Alguien que diga amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Pero voy terminando. Ya conmigo, en muchas ocasiones Jesús tuvo que hablar con el diablo. ¿Sí sabías esto? Cuando Jesús fue tentado, Jesús habló con el diablo. El diablo llegó como muy campante, como le llegó a Eva, como le llegó a la mujer, perdón, todavía no se llamaba Eva ahí. Y cuando llegó al hombre, el primer ser humano, y la serpiente habló con Eva, con la mujer. Hablaron. Uno dice: ¿qué hace un cristiano hablando con el diablo? Tú tienes 2 maneras de hablar con el diablo. Número 1, para escucharlo y obedecerle. O número 2, para ponerle condiciones. Cuando tú negocias tu bendición con el diablo dice: me reprendes, pero puedo volver. Pero cuando tú le dices: hasta ahí llegas en la vida de mi hijo, hasta ahí llegas en la vida de mi hija, hasta aquí llegas en mi mundo espiritual, hasta aquí llegas en mi servicio a la iglesia, hasta aquí llegas en mi generación, el diablo tiene que obedecer. No solo huirás, sino que obedecerá esa palabra. Porque cuando tú hables con las tinieblas, no es para consultarle ni para negociar, es para ponerle límites. Alguien que diga amén. El diablo habló con Jesús en la tentación. Número 1, muchas veces Jesús tuvo que hablar con Satanás, pero no para negociar, sino para ponerle condiciones. Diga conmigo la iglesia: en el mundo espiritual, oiga, dígalo con voz de profeta, en el mundo espiritual, el primero que habla pone las condiciones. Ahora diga conmigo: en el mundo espiritual, el que tiene la unción manda. ¿Para qué queremos una unción? ¿Para qué queremos iglesia activa? ¿Para qué queremos la unción del Espíritu Santo, hermanos? Oye, es que a mí me gusta cuando allá me imponen las manos y comienzo a temblar y comienzo a llorar. Eso está bien, son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero cuando yo ore por ti, no es para emocionarte, para que tiembles allá como gelatina. Cuando yo ore por ti es porque estoy impartiendo el poder del Espíritu para que salgas de este lugar y hables la palabra. Para que le hables a tus negocios y le digas: tienen que florecer en tiempos de crisis.
Para que vayas a esa persona que está enferma en casa y le digas: si no pudo la ciencia, el poder de la palabra de Dios puede sanarte y levantarte. Entonces, número 2, ¿en qué ocasiones Jesús tuvo que hablar? En la liberación de 2 endemoniados llamados, bueno, no hice los nombres, pero de una región de Gadara. Jesús llegó a una región y salieron 2 endemoniados. Y no solo habló con los demonios, sino que les dio orden de vivir. Los demonios le preguntan a Jesús: Jesús, ¿nos podemos quedar en la región? De Jesús dijo: quédense en la región. ¿Sabe por qué? Porque los 2 que estaban endemoniados, cuando Jesús los liberara y reprendiera al espíritu, les iba a dar la autoridad ahora a esos 2 que habían sido endemoniados, el poder de atar al demonio que atormentaba su región. Número 3, recordemos que cuando el hombre peca y le habla, ordena a la serpiente hasta dónde debería llegar. Jesús, ¿qué hizo con la serpiente? Dios, ¿qué hizo con la serpiente? Habló con la serpiente después de la tentación y le dice: ¿sabes qué? Tú vas a atacar al hombre, pero no lo vas a matar. Y la serpiente 6000 años después ha obedecido esa orden, porque Dios habló. Ya conmigo, el diablo no me puede matar. Me puede herir, me puede atacar, me puede tentar, pero no me puede matar. Lo mató el diablo. ¿Quién dijo que el diablo mataba gente? Una vida se va cuando Dios ordena que sea tocada su alma. Porque aunque Jesús murió por los pecados, el mismo espíritu que estaba en él lo resucitó. Así que la muerte tuvo que ser vencida, porque la muerte no pudo con Jesús y a la palabra de Jesús. ¿Alguien lo está entendiendo esta mañana? Está tremendo, ¿verdad? Ya conmigo, cuando uso bien la palabra, no solo los demonios huyen, sino que son atados. Alguien va a tener que atar unos cuantos demonios que están atormentando su vida, porque usted va a salir de este lugar con el poder del Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Y número 4, Dios habló con Satanás cuando Job. Usted sí sabía que Dios estaba, bueno, que el diablo un día subió al trono de Dios. Mire, le voy a decir algo. Según la Biblia, el diablo sube con más frecuencia al trono o ante el trono de Dios que los mismos cristianos. ¿Cómo así, pastor? Cuénteme eso. Porque Dios manda a llamar al diablo. Dice en el libro de Job que Dios mandó a llamar al mismo diablo, a Satanás, ¿cierto, Mauro? Lo mandó a llamar. Le dijo: usted cachudo, cuernudo, vení para acá. Necesito hacerte una pregunta. Y el diablo allá: firme, Señor, dígame usted qué ordena. Y le pregunta a Dios al diablo: ¿dónde andabas? No, pues dando una vueltica por la tierra. Las vueltas del diablo son así rápidas. ¿Y qué viste en la tierra? No, pues imagínate que me encontré con tu siervo Job. ¿Y qué le hiciste? No, nada. Ese hombre está protegido por ti, es tu consentido, no puedo tocarlo. Pero el diablo le hace un reto a Dios y le dice: pero ¿sabes qué me di cuenta? Ese tipo te ama, ese tipo te adora, ese tipo diezma, ese tipo ofrenda, ese tipo va a la iglesia, porque es que todo lo que hace tú lo prosperas. Así, ¿quién no te va a amar? Y el diablo se atreve aún más a Dios y le dice: quítale sus riquezas, quítale su familia y él te va a maldecir. Y Dios dijo: ¿a que no? Bueno, miremos a ver cuál es el pulso. Dios dije: toca a Job, vaya, quítele los bienes, quítele la esposa y quítele los hijos, y vas a ver cómo aún así en medio de su dolor Job no va a maldecir mi nombre. Y uno dice: ¿qué hace el diablo hablando con Dios? Pero ¿sabe qué? A veces el diablo sabe más Biblia que los mismos cristianos, y a veces se presenta más el diablo delante de Dios que los mismos cristianos. Como quisiera verte tan frecuentemente en la iglesia para que tú te presentes constantemente delante de Dios. ¿Estamos entendiendo la palabra? Ya conmigo, cuando hablemos con las tinieblas, no es para consultarles, no es para seguir su consejo, sino para ponerle límites. Diga conmigo: hoy unos cuantos demonios, dígalo con voz de profeta, hoy unos cuantos demonios están escuchando mi palabra. Yo declaro sano mi cuerpo, yo declaro libre mi familia, yo declaro libre mi nación, yo declaro libre mi iglesia, yo declaro libre mis pastores, su familia, a los hermanos. Hay alguien que está escuchando la palabra, y el diablo dice: cuando el pueblo de Dios habla, tiene que obedecer. Cuando el pueblo de Dios habla, el diablo tendrá que huir de delante de nosotros. Y te voy a decir algo: tienes que comenzar a atar lo que hasta hoy has reprendido en tu vida.
voy a volver a decir. Tal vez tú me ayudes a decirlo con toda la fe del mundo y con tu mano derecha levantada diciendo: hoy voy a tener que atar lo que hasta ahora he reprendido. Pastor, yo no puedo dejar ese vicio. Lo ha reprendido. Cuando le ponen la botella ahí, usted dice: Dios mío, no quiero. Pero ahí está el deseo. Cuando tú vas a aborrecer ese licor, esa marihuana, ese cigarrillo, ese sexo desorganizado, ¿cuándo lo vas a resistir? ¿Cuándo no lo vas a desear? Cuando ates el espíritu de alcoholismo, de vicios, de laxivia, de fornicación, de adulterio. Átalo. ¿Alguien lo está entendiendo esta mañana? Para eso Dios le da la palabra, para que usted tenga poder. Digan conmigo: poder. Dígalo de nuevo: poder. ¿Para qué? Para reprender, sí, pero hay demonios que ya no tienes que estar reprendiendo. Ahora hay demonios que tienes que atar, amarrarlos, decirle: nunca más te vuelvas a meter con mi vida, con mi iglesia, con mi matrimonio, con mis hijos. Nunca más te doy la orden, que te quedes ahí y el diablo tendrá que obedecer. Den un aplauso fuertísimo al Señor en esta mañana. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Dígale al que está a su lado: porque hay que revestirnos. Colóquese en pie, iglesia, esta mañana. Ayúdenme los adoradores acá, por favor. Vamos a entrar en un poderoso momento de ministración de la Santa Cena. Pero escuche esto. ¿Cómo fue, Ticor? Yelmo es el casco, ¿no? Ok. Usted puede leer conmigo Efesios 6. Léalo conmigo, por favor. Prende tu Biblia, abre tu Biblia u observa la Biblia. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo le dice: yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden realmente tener poder al momento de declarar la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12? Léalo conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en los brujos y en los hechiceros, en los adivinos y en los que leen el tabaco. ¿Cómo dice la palabra? Fortalecidos ¿en quién? Y en el poder de su fuerza. Muy bien, Mauro. Vístanse de toda armadura. Diga al que está a su lado: tienes que vestirte con la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra los ataques, contra los embustes, contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre está acechando. Versículo 12, diga conmigo: porque nuestra lucha no es contra la gente. ¿No es contra quién? ¿Sabe por qué nadie puede arreglar un país? Porque la pasan agarrados entre ellos. Y usted y yo no podemos estar aquí peleando contra sangre y carne, es decir, contra la gente. Usted termina odiando a la gente o la gente termina odiándolo a uno, cuando lo que hay detrás de eso es un espíritu de división, un espíritu de contienda, gente que nunca está tranquila porque hay un espíritu que les atormenta. Digan conmigo: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. Ahora no es que se agarre ahí con el presidente, no, con los demonios que tienen preso a estos gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora sí lo entendiste. ¿Por qué uno ora por el cáncer y el cáncer desaparece? Porque reprendimos el espíritu de cáncer, pero la persona se encarga de atar el espíritu de enfermedad que salió de esa persona. ¿Por qué vuelve el cáncer? Porque hay una quimioterapia, una radioterapia, porque la gente sufre este proceso y el cáncer vuelve. Porque el mundo espiritual no lo puedes atar desde el mundo natural o desde el mundo científico. Si su esperanza está en un presidente, en un alcalde, en un gobernador, en un socio, en un banco, si tu esperanza está en lo que tienes materialmente, estás dominado por el mundo de las tinieblas. Pastor, pero yo quiero prosperar. Entonces Dios te dará el poder
para usar bien la palabra y tener el poder para hacer las riquezas. No sé si me entendieron eso. Ya conmigo, hay que usar bien la palabra. Sacuda al que está a su lado y dígale: hay que usar bien la palabra. No, sacudaron el espíritu entonces. Estamos aquí, iglesia. ¿Alguien me está entendiendo eso? ¿Alguien lo está entendiendo? Ya conmigo, usemos bien la palabra de poder. Diga conmigo, usemos bien lo que Dios nos ha dado, en el nombre de Jesús. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Rápido, rápido. Si quieren van trayéndome la Santa Cena. Léalo conmigo rápido. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne. Regálame de nuevo el verso 12. Sino contra potestades. Entonces él dice: vestidos de la armadura de la salvación, para que estés ¿qué? Para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe de dónde saca el apóstol Pablo Efesios 6? Lo saca porque él estaba preso por causa del evangelio. Él estaba preso porque en Roma lo habían metido a la cárcel. Y él estaba preso por predicar la palabra del Señor. Pero entonces le habían asignado un centinela, un soldado romano que lo cuidara su celda. Y de pronto el apóstol Pablo estaba en un devocional, Mauro. Estaba adorando al Señor, escribiendo, leyendo las escrituras, cuando se queda mirando al soldado y dice: tiene botas, le cubre el pecho, le cubre espalda, le cubre la cabeza, y veo que tiene un escudo y una espada. Y el apóstol Pablo dijo: perfecto, eso me sirve para la enseñanza del domingo. Este tipo está protegido su cabeza, está protegido su pecho y su espalda, y está protegido sus pies. Además se protege con un escudo. Diga conmigo, un escudo. ¿A qué se refiere? Al escudo de la fe. Pero por último que ve que tiene una espada para atacar. Diga conmigo, instrumentos para atacar. Dígalo más fuerte la iglesia: instrumentos para atacar. De los 5 elementos, escúcheme bien, de los 5 elementos que vio el apóstol Pablo, de la armadura de Dios que vio en el soldado romano, 4, doctor Edgar, eran para defenderse, para protegerse. Uno solo para atacar. ¿Cuál es el que vio para atacar? La espada. Y la espada en la palabra es la palabra. El único instrumento de guerra que usted debe tener es profetizar la palabra, confesar la palabra. El único. El escudo para apagar los dardos, el yelmo para que no le dieran un golpazo ahí en la cabeza, los pies para protegerse sus pies, y pecho y espalda. Pero el único instrumento de ataque es la espada. Y la espada en la Biblia, ¿qué es? La palabra. Es lo único que Dios te dice: si usas bien la espada, que es la palabra, vas a resistir las acechanzas del enemigo. ¿Estás entendiendo? Pero ¿sabes qué hacemos, hermano Alberto? Pelear con todo el mundo. Eso es lo que hacemos, pelear con todo el mundo. No vivimos tranquilos, vivimos amargados con todo el mundo. Todo el mundo te debe un favor, todo el mundo te debe algo. No, hermano, usted no es el centro del mundo para que el mundo le deba algo a usted. Usted no es más que Dios para que Dios le deba algo a usted. Usted y yo le debemos la vida a Dios. Es que en esa iglesia, es que ese pastor, es que esa pastora, es ese jefe, es que ese hermano. No, el mundo no te debe una explicación. Usted no ha visto que hay gente que vive molesta por todo, pelea con todo el mundo. ¿Cuál es el problema? ¿La organización o la persona? No para en un trabajo, no para en una iglesia, no para con la familia. ¿Quién tiene problema? ¿Quién es el que no encaja? Es que el mundo no encaja conmigo. No eres tú el que no encaja en el mundo, porque tiene un espíritu que le atormenta. Ya conmigo, al salir de este lugar, voy a tener que usar bien la palabra, atar a algunos de los espíritus que me están atormentando y decirles: no vuelvas más por este lugar, porque tú le vas a colocar límites a Satanás en esta mañana. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Dele gloria y honra al Señor, porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos ahí donde están. Levanta tus manos ahí donde estás. Levante sus manos, iglesia.
Usted levante sus manos, cierre sus ojos. Porque ¿sabe qué se convierte en la adoración? Cuando usted viene a este lugar y adora. Dice la palabra del Señor que el poder está en la adoración de su pueblo. Usted cierre sus ojos. Yo quiero que tú te concentres mirando al Señor. Y cántelo con nosotros. Día y noche, noche y día el incienso subirá. Día y noche, noche y día el incienso subirá. Quiero que lo comiences a decir. Día y noche, noche y día el incienso subirá.